Sócrates no tiene ningún sistema que enseñar. Su filosofía es, en su totalidad, ejercicio espiritual, nueva manera de vivir, reflexión activa, conciencia viva. Sócrates es una gran paradoja. ¿Por qué? Porque resulta que Sócrates es uno de los filósofos más influyentes en la filosofía occidental, sin embargo, es uno de los filósofos de los que menos se sabe. ¿Por qué? Pues resulta que Sócrates no escribió nada él mismo, él simplemente daba sus charlas, filosofaba oralmente. Y lo que sabemos de él lo sabemos por terceras personas, por otros filósofos, otros de sus discípulos que escribieron acerca de las enseñanzas del maestro. Platón quizás es el que más escribió, pero también lo hicieron Jenofonte y Aristófanes. Y por esta razón, siempre cuando leemos acerca de Sócrates es difícil separar qué era del propio Sócrates real, es difícil separar qué era del propio Sócrates y qué es lo que su escritor, el que estaba hablando de él, ponía de sí mismo sobre la figura de Sócrates. Pero por fortuna existe Pierre Hadot, o existió Pierre Hadot, un filósofo francés que es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Pierre Hadot fue un experto en el mundo helenístico, pero a diferencia de otros filósofos, Pierre Hadot él mismo tenía una gran sabiduría espiritual. Era una persona con profundos conocimientos y profundas experiencias espirituales. Entonces, él podía hacernos entender aquello que estaban diciendo los filósofos en clave espiritual, porque hay muchos académicos, filósofos académicos que se quedan, digamos, en la interpretación más superficial. Pero Pierre Hadot, debido a su propia experiencia, porque también había tenido experiencias místicas, podía traducir lo que decían los filósofos con mayor profundidad. Así que en este episodio de las Notas del Aprendiz vamos a conocer un poco más de esa enigmática figura de Sócrates de la mano del iluminado Pierre Hadot. Y lo que viene son cosas muy interesantes que si las aplicas podrás mejorar de manera dramática tu vida. Y como esto de vivir extraordinariamente y ser nuestra mejor versión es importante y no solo eso, urgente, empecemos ya mismo. Bienvenido a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, Sócrates fue el que popularizó una forma de practicar la filosofía que se llama la mayéutica. Y más adelante vamos a hablar acerca de esta técnica, pero primero veamos qué era lo que buscaba Sócrates a través de la mayéutica. ¿Cuál era el objetivo de su práctica filosófica? Escuchemos a Pierre Hadot. Tal es el sentido profundo de la mayéutica socrática. Se sabe que, en el Teteto, Sócrates cuenta que ejerce el mismo oficio que su madre. Ella era partera y atendía los nacimientos corporales. Él es partero de espíritus, los asiste cuando nace. Él mismo no engendra nada, puesto que no sabe nada, tan solo propicia que los otros puedan engendrarse a sí mismos. Bien, como nos dice Pierre Hadot en la frase con la que abrimos este episodio de las Notas del Aprendiz, que Sócrates no enseñaba en ningún sistema filosófico, que su filosofía era simplemente razón y conciencia. ¿Y qué significa esto? Pues bien, resulta que nosotros los seres humanos vivimos bajo una ilusión, un engaño, la ilusión del ego. Nosotros tendemos a identificarnos, a creer que nosotros somos el yo, o otro nombre que se le da al yo es al ego, que es esa voz que tenemos en nuestra mente. Y resulta que nosotros no somos esa voz. Nosotros somos la parte que percibe esa voz, que las tradiciones espirituales le han puesto diferentes nombres. Algunos lo llaman el Atman, como el hinduismo,
otros le han llamado el alma, como los estoicos o algunos otros filósofos griegos, otros lo han llamado también el espíritu o el daimon, y más modernamente se le llama la conciencia. Entonces, por un lado está el ego, que es un falso yo, y por otro lado está la conciencia, que es nuestro verdadero yo. Y lo que buscaba Sócrates, y no solo Sócrates, sino la gran mayoría de tradiciones espirituales, es que salgamos de esa ilusión, que rompamos la ilusión del ego y que nos demos cuenta de nuestra verdadera naturaleza, que realmente sepamos quiénes somos nosotros. Entonces, Sócrates, a través de la mayéutica, trataba de enseñar, trataba de hacer que las personas se dieran cuenta de su verdadera naturaleza y de esta manera pudiesen transformar sus vidas, pudiesen llegar a ser lo más excelentes que podían ser. ¿Por qué? Porque nuestro ego es de una naturaleza mucho más imperfecta e inferior que nuestro verdadero yo. ¿Y cuál era la práctica de la mayéutica socrática? Pues bien, lo que Sócrates hacía era empezar a hacer preguntas a sus interlocutores. Y entonces les decía, mira, yo no sé nada. Solo sé que nada sé, es una de sus frases más famosas. Y entonces él se hacía el que no sabía nada y empezaba a preguntar, ¿y esto por qué? ¿Por qué tú haces esto? ¿O cuál es la razón de esto, de que hayas dicho esto? Y entonces él empezaba a preguntar y a preguntar. ¿Por qué razón? Pues bien, sigamos con Pierre Hadot. Aquí llegamos a una de las significaciones posibles de la enigmática confesión de fe de Sócrates. Tan solo sé que nada sé. En efecto, bien puede significar: Sócrates no posee ningún saber transmisible. Es incapaz de lograr que las ideas de su espíritu se transmitan a otro espíritu. Como dice el Sócrates del banquete de Platón, qué feliz sería Agatón si el saber fuera algo que pudiera, escurriendo de lo que está más lleno, ir colmando lo que está más vacío. Bien, Sócrates, como lo dijimos, dice, solo sé que nada sé. Y una de las cosas que busca es crear la oportunidad de preguntar, porque si él iba de saberlo todo, de sabio, pues entonces la gente no le iba a responder a sus preguntas. Más bien la gente lo que iba a hacer era preguntarle a él para que le respondiera. Entonces él decía, solo sé que nada sé, entonces enséñame tú. Pero también con esta forma de cuestionar, una de las cosas que buscaba Sócrates era hacer entender a la gente que esta sabiduría, la sabiduría del ser, de nuestra conciencia, de nuestro verdadero yo, no es algo que se pueda enseñar conceptualmente, es algo que tiene que descubrir cada persona. Una de las formas más eficientes de descubrir a nuestro verdadero yo es a través de la meditación. Algo que nos dicen los que escribieron acerca de Sócrates, el mismo Sócrates practicaba. Nos cuentan que Sócrates solía pasar muchísimo tiempo, horas de pie, inmóvil, simplemente meditando. Entonces, esto de descubrir a nuestro verdadero yo no es algo que se le pueda dar instrucciones precisas. Mira, tu verdadero yo es este y este. No. Lo que ocurre es que cada persona debe descubrirlo, y a través de la introspección, a través de la contemplación, de observar qué ocurre en nuestro interior, llega el momento en que decimos, despertamos, nos iluminamos, nos damos cuenta de cuál es nuestro verdadero yo, rompemos el hechizo, la ilusión del ego, y podemos entonces empezar a transformar nuestra vida sabiendo realmente quiénes somos. Ahora bien, decimos que Sócrates cuestionaba, que la mayéutica era hacer preguntas a sus interlocutores. Y esto lo hacía Sócrates también porque normalmente las razones por las cuales nosotros los seres humanos hacemos las cosas están dictadas por el ego, por el falso yo. Y para el ego, la principal preocupación es la opinión de los demás. Nosotros, los seres humanos, la mente del ser humano está abrumadoramente, mayoritariamente preocupada
por encajar dentro de nuestro círculo social más cercano. Estamos preocupadísimos por la opinión de los demás. Y entonces, cuando nosotros somos cuestionados acerca de las razones por las cuales hacemos tal o cual cosa, lo que empezamos a descubrir cuando empezamos a excavar profundamente es que las razones son principalmente vanidosas, porque queremos que las otras personas tengan una gran imagen de nosotros mismos. Como dice un interlocutor de Sócrates, nos encierra en un circuito de discursos sin fin, hasta que nos vemos orillados a tener que dar razón de nosotros mismos, tanto respecto a la manera en que vivimos ahora como la que rigió nuestra existencia pasada. El individuo se ve de este modo cuestionado hasta los fundamentos mismos de su acción y toma conciencia del problema vivo que es él para sí mismo. Así que Sócrates, cuando preguntaba, ¿y tú por qué haces esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y seguía excavando, llegábamos a darnos cuenta de las razones que eran meramente vanidosas. Supongamos que queremos comprarnos un reloj de lujo y entonces Sócrates le preguntaba a esa persona, ¿por qué quieres comprarte un reloj de lujo? Pues porque a mí me gusta ser puntual y entonces necesito estar pendiente del tiempo para poder llegar a las cosas a tiempo. ¿Y por qué necesitas un reloj de lujo? No, porque los relojes de lujo pues son más confiables, son precisos y por eso podré llegar a tiempo a todo lado. Y entonces te dirá Sócrates, pero hay otros relojes que no son tan costosos y también son muy precisos. Pues sí, pero es que... Y ahí empezamos a patinar. Entonces, cuando nosotros empezamos a escarbar en las razones por las cuales estamos haciendo las cosas, nos vamos a dar cuenta que son razones dictadas por el ego, por la vanidad. Y cuando empezamos a descubrir todo ese andamio de falsedad, esas razones tan superficiales sobre las cuales hemos basado la vida, pues esto necesariamente nos lleva a vivir vidas más simples, a no estar tan preocupados por la opinión ajena y preocuparnos más por nosotros mismos, por nuestra propia excelencia. Por ello, todos los valores se ven subvertidos, así como el interés que se les prestaba. No tengo la menor preocupación, dice Sócrates en la Apología de Sócrates redactada por Platón, acerca de las cosas que preocupan a la mayoría de la gente: asuntos financieros, administraciones de bienes, responsabilidades de estrategas, éxitos oratorios en público, coaliciones, facciones políticas. Me he encaminado no en esa vía, sino en aquella gracias a la cual a cada uno de vosotros en particular podré beneficiar al tratar de persuadirlo de preocuparse menos de lo que tiene que de lo que es, para llegar a ser lo más excelente y razonable que se pueda. En virtud de este llamado al ser del individuo, el procedimiento de Sócrates es existencial. Así que Sócrates nos hace un llamado a la introspección. Por eso Sócrates también dice, y es una de sus más famosas frases, que la vida sin examinar no merece la pena ser vivida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no entramos en esta reflexión, cuando no practicamos la contemplación, vivimos siempre bajo la ilusión del ego. Y el ego, caprichoso y vanidoso, pues nos hace vivir vidas que son menos auténticas. Y de esta manera no vivimos la vida que nacimos para vivir. Una vida que esté realmente preocupada por nuestra propia excelencia, no por la opinión de los demás. Y una vida que manifieste quién realmente somos, no una vida dictada y regida por la opinión ajena. Este preocúpate de ti mismo que Sócrates reitera incansablemente es el mismo que encontramos en este texto de Nietzsche, en el que, al describir al hombre según Schopenhauer, lo muestra aislado en medio de la inconsciencia de sus contemporáneos. Tras 100 máscaras diversas, jóvenes, adultos, ancianos, padres, ciudadanos, sacerdotes, funcionarios, comerciantes, desfilan y tan solo consideran la comedia que todos representan, sin pensar en lo más mínimo en ellos mismos. A la pregunta ¿por qué viven?, responderían orgullosamente:
para convertirnos en buenos ciudadanos, en sabios, en hombres de Estado. Todas las instituciones humanas están destinadas a impedir que los hombres puedan sentir sus vidas, en virtud de la dispersión constante de sus pensamientos. La prisa es general porque todos quieren escapar de sí mismos. Ya decía el Alcibiades del banquete: Sócrates me orilla a confesarme a mí mismo que, aun siendo deficiente en tantos puntos, insisto en no preocuparme de mí mismo y en ocuparme tan solo de los asuntos de los atenienses. Como lo hemos dicho anteriormente, el ser humano vive bajo la ilusión del ego. Y a través de la historia son muchos los grandes filósofos, los grandes pensadores y las tradiciones espirituales y religiosas que se han dado cuenta de esto. Y por eso es que la mayoría de ellas lo que buscan es que nosotros salgamos de la ilusión del ego y nos conectemos con quienes realmente somos. Sin embargo, esto no es lo que pasa, porque la mayoría de seres humanos vivimos una existencia exterior. Nuestra atención está volcada hacia el exterior, algo que es aún hoy más dramático cuando existen todas estas armas de distracción masiva que, como decía Schopenhauer, no nos permiten vivir nuestra vida, sentir quiénes realmente somos, sino que vivimos todo el día entretenidos, distraídos, sin darnos cuenta realmente de nuestra verdadera naturaleza. Y es que, ¿qué es lo que ocurre? Nuestro ego es egoísta, egocéntrico. Nuestro ego piensa que la felicidad proviene de satisfacer las necesidades y que esa satisfacción de las necesidades incluso no importa a veces si proviene de perjudicar a otras personas. Muchas veces nuestro egoísmo, nuestra hambre por placer, por lujo, por ganancias económicas nos hace actuar en contra de los intereses de otras personas. Podemos no ser muy justos, pero cuando nosotros vivimos conectados con nuestra verdadera esencia, con nuestra conciencia, que es mucho más sabia, esas cosas no ocurren tan fácilmente. Empezamos a vivir una vida mucho más justa, una vida mucho más virtuosa, una vida regida por principios eternos como la bondad, el amor, la compasión. Es verdad que Sócrates es un apasionado de la palabra y del diálogo, pero lo que quiere con la misma pasión es mostrar los límites del lenguaje. Como toda realidad auténtica, la justicia no se puede definir. Esto es precisamente lo que Sócrates trata de que su interlocutor comprenda para invitarlo a vivir la justicia. El cuestionamiento de los alcances del discurso conduce, de hecho, a un cuestionamiento del individuo que debe decidir si tomará o no la resolución de vivir de acuerdo a la conciencia y a la razón. Bien, como nos ha dicho Pierre Hadot durante toda esta exposición, Sócrates invitaba a vivir según la conciencia y la razón. La razón, a través de la mayéutica y del cuestionamiento, nos hacía entrar en razón. Veía que las razones por las cuales realizábamos ciertas cosas o las razones por las cuales vivíamos de una determinada manera eran frágiles, eran superficiales, eran vanidosas. A través del uso de la razón buscaba que entendiéramos mejor la situación, que ganáramos conocimiento y claridad. Pero esa razón también venía acompañada de conciencia. Conciencia es conexión con nuestra verdadera fuente, con nuestra verdadera esencia. Y cuando estamos nosotros conectados con quienes realmente somos, estamos protegidos contra el capricho del ego. Y de esta manera podemos vivir una vida mucho más auténtica. Y hay una cosa extraordinaria que nos dicen Hadot y Sócrates. Prestemos atención. Ningún discurso mundano podrá llegar a expresar la profundidad de la decisión del hombre que decide ser justo, pero cualquier decisión humana es precaria y frágil. Al escoger ser justo en tal o cual acto, el hombre tiene el presentimiento de una existencia que podría ser justa, de manera plena. Sería la del sabio. Sócrates tiene conciencia de que no es sabio. Es
no un sofos, sino un filósofo, no un sabio, sino que alguien que desea la sabiduría porque carece de ella. Esto es una cosa maravillosa. Cuando nosotros empezamos a ganar conciencia, cuando conectamos con nuestra verdadera esencia y realizamos la firme decisión de vivir de manera virtuosa, de buscar la santidad, la excelencia, nos damos cuenta que no es algo imposible. A eso se referían Sócrates y Pierre Hadot. No es algo inalcanzable, es algo difícil. Claro que sí, que va a necesitar mucha valentía, porque para ser virtuoso, para decir, por ejemplo, siempre la verdad, se necesita coraje. También necesita perseverancia, porque vamos a fracasar, vamos a tropezar montones de veces. Pero cuando decidimos ser justos, una de las cosas también de las cuales nos damos cuenta es que es posible vivir plenamente en la justicia. Y esa era la intención de la filosofía socrática, que gracias a la razón y a la conciencia llegáramos a ser lo más excelentes que podíamos llegar a ser, y de esta manera no solo beneficiarnos a nosotros mismos, sino al mundo en general. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Si deseas recibir más contenido como este, en la descripción encontrarás un vínculo para suscribirte a las notas del aprendiz. Te voy a enviar los artículos escritos, los podcasts, los vídeos y otra información de cosas muy interesantes que están a punto de pasar con las notas del aprendiz. Recuerda que por aquí te dejo otros vídeos muy interesantes de cosas que puedes aplicar ya mismo a tu vida. Nos vemos prontísimo. Chao.